Antes de que el sol tocara el agua del lago, el oro ya estaba despidiéndose. No brillaba, pesaba. Pesaba en las manos que lo sostuvieron por última vez, en los ojos que no se atrevieron a mirarlo, en el silencio que cayó cuando alguien decidió no hablar. En ese instante, sin gritos, sin sangre, algo sagrado dejó de pertenecer al mundo. El oro nunca fue ligero. No cuando se tomó por primera vez entre las manos que temblaban no por ambición, sino por conciencia. No cuando se contó en voz baja, a la luz cansada de las antorchas, con la sensación de que cada pieza escuchaba y recordaba. Era oro sagrado, no por su brillo, sino por lo que exigía a quien lo tocaba. Exigía rectitud. Exigía memoria. Exigía un juramento que no se pronunciaba en voz alta porque decirlo habría sido profanarlo. Quien lo recibió no era un rey ni un guerrero cubierto de plumas. Era un guardián. Alguien elegido no por fuerza, sino por silencio. Había crecido aprendiendo que ciertas cosas no se muestran, que el verdadero honor no se ve desde lejos. Desde niño entendió que el oro pertenecía a los dioses, pero que los dioses, a veces, confiaban en manos humanas para protegerlo del ruido del mundo. Y esa confianza era más pesada que cualquier carga. El juramento no tuvo testigos. No hubo ceremonia. Solo una mirada sostenida demasiado tiempo y un asentimiento breve, como si ambos supieran que las palabras sobran cuando el destino ya ha decidido. Desde ese momento, el oro dejó de ser metal y se convirtió en responsabilidad. Cada noche, antes de dormir, el guardián pensaba en él, no con deseo, sino con preocupación. Pensaba en el lago, en la ciudad, en los hijos que corrían entre los canales sin saber lo que dormía bajo sus pies. Había amor en ese juramento. Amor por una ciudad que no se nombraba a sí misma como imperio, sino como hogar. Amor por las voces que despertaban al amanecer, por el olor del maíz molido, por el murmullo constante del agua. Proteger el oro era proteger todo eso, incluso si nadie lo sabría jamás. Incluso si la historia nunca pronunciaba su nombre. También había miedo. No un miedo inmediato, sino uno lento, persistente. El miedo a fallar sin darse cuenta. A elegir mal el momento. A confiar en la persona equivocada. El oro no perdonaba errores porque no podía defenderse solo. Dependía por completo de la fidelidad humana, frágil y cambiante. Cada decisión, por pequeña que fuera, parecía definitiva. El guardián aprendió a no mirar el oro más de lo necesario. No por desdén, sino por respeto. Sabía que mirarlo demasiado podía despertar pensamientos que no quería conocer. Lo cubría con telas sencillas, sin adornos, como si así pudiera recordarse a sí mismo que aquello no era suyo. Que nunca lo sería. Que su vida estaba ligada a algo que no podía poseer ni abandonar. A veces pensaba en el futuro, no como promesa, sino como amenaza. Pensaba en voces extrañas, en pasos distintos, en miradas que no entenderían el valor del juramento. Pensaba en qué haría cuando llegara el día en que proteger el oro significara esconderlo incluso de aquellos que decían venir a salvarlo. Esa idea le dolía, porque implicaba desconfianza, y la desconfianza siempre deja cicatrices. No hablaba de ello. El juramento se mantenía vivo en el silencio. Compartirlo habría sido dividirlo, y dividirlo habría sido debilitarlo. Así, el guardián caminaba entre la gente como uno más, llevando dentro un peso invisible. Reía cuando era necesario. Guardaba silencio cuando el momento lo pedía. Nadie sospechaba que cada paso estaba calculado para no acercarse demasiado al lugar donde el oro descansaba. El amor también se manifestaba en la renuncia. Renunciar a la posibilidad de huir cuando las señales se volvieran claras. Renunciar a la tentación de usar el oro como salvación personal. Renunciar incluso al deseo de ser recordado. Porque el juramento no prometía recompensa. Solo pedía lealtad hasta el final, incluso si el final llegaba sin explicación. En las noches más quietas, el guardián se preguntaba si los dioses entendían el peso que habían puesto sobre una sola vida. No lo hacía con reproche, sino con una tristeza serena. Sabía que el mundo se sostenía gracias a decisiones silenciosas, tomadas por personas que nunca aparecerían en los relatos.
Personas que amaban demasiado como para abandonar, y que temían demasiado como para traicionar. El oro seguía ahí, inmóvil, paciente. No sabía de guerras ni de presagios. No sabía de barcos ni de lenguas desconocidas. Solo esperaba. Y en esa espera, parecía observar al guardián con una quietud absoluta, como si midiera su constancia. Como si el verdadero tesoro no fuera el metal, sino la capacidad humana de sostener un juramento sin testigos, sin aplausos, sin certezas. El día en que el guardián entendió que proteger el oro significaría perderlo para siempre, no lloró. Aceptó esa verdad con la misma calma con la que había aceptado el juramento. Porque amar algo sagrado, aprendió, a veces implica dejar que desaparezca del mundo visible para que sobreviva en otro lugar. Un lugar donde no pueda ser tocado, contado, ni reclamado. Un lugar sostenido únicamente por la memoria y por la decisión de no romper lo prometido. Tenochtitlán no observaba con ojos, pero escuchaba. Escuchaba el roce de los remos al amanecer, el golpe suave del agua contra las piedras, el murmullo de los mercados antes de que el sol se elevara por completo. La ciudad no preguntaba qué se ocultaba bajo sus templos ni qué secretos caminaban entre sus habitantes. Se limitaba a sostenerlos, como una madre que carga con silencios que no le pertenecen, pero que igual protege. Las casas despertaban una a una, y con ellas las voces. Voces que hablaban de cosechas, de precios, de sueños pequeños y urgentes. Nadie mencionaba el oro. Nadie lo necesitaba para que la ciudad siguiera respirando. El lago reflejaba los colores del cielo y devolvía una imagen tranquila, casi engañosa. Bajo esa superficie, la vida seguía su curso sin sobresaltos, como si nada pudiera alterar el equilibrio antiguo que mantenía todo unido. El guardián caminaba entre la gente y la ciudad lo reconocía, no por su nombre, sino por su paso. Un paso que no apresuraba el tiempo ni lo desafiaba. Tenochtitlán sabía distinguir a quienes llevaban cargas invisibles. Los canales parecían abrirse con mayor calma a su paso, los puentes de madera crujían menos cuando los cruzaba. Era una sensación sutil, apenas perceptible, pero constante. Las sombras de los templos se alargaban al caer la tarde, cubriendo los caminos con una frescura silenciosa. Allí, la ciudad parecía contener la respiración. Los muros de piedra, gastados por generaciones de manos, guardaban historias que no necesitaban ser contadas. Cada bloque había sido colocado con intención, con la conciencia de que nada dura sin cuidado. Tenochtitlán había sido construida así, piedra sobre agua, fe sobre incertidumbre. En los mercados, el sonido era distinto. Más vivo, más humano. Risas, regateos, discusiones breves que se disolvían en acuerdos. El oro no circulaba allí como moneda. No hacía falta. La riqueza se medía en maíz, en telas, en tiempo compartido. El verdadero valor de la ciudad no brillaba, se sentía. Y ese sentir era lo que el guardián temía perder más que cualquier tesoro. Por las noches, cuando el bullicio cedía y solo quedaba el canto distante de los insectos, Tenochtitlán parecía hablar en susurros. No palabras, sino recuerdos. El eco de pasos antiguos, de ceremonias ya olvidadas, de promesas hechas cuando la ciudad aún era joven. El guardián, desde su lugar, escuchaba esos ecos sin saber si eran reales o nacían de su propio peso interior. La ciudad no era ajena al peligro, pero tampoco vivía en alerta constante. Había aprendido que el miedo prolongado desgasta más que la amenaza misma. Así, seguía su ritmo, confiando en que quienes debían decidir lo harían cuando fuera necesario. Esa confianza era un acto colectivo, silencioso, que unía a todos sin que lo supieran. A veces, el viento traía sonidos nuevos desde lejos. Tonos distintos, ritmos que no encajaban del todo con el pulso conocido. La ciudad los recibía sin resistencia, pero tampoco sin memoria. Los dejaba pasar por sus canales, rozar sus muros, mezclarse con sus aromas. No los juzgaba. Solo los integraba, como había hecho siempre, como si supiera que cada cambio deja algo atrás. El guardián observaba esos cambios con atención contenida. Sabía que la ciudad podía adaptarse, pero también sabía que no todo debía ser entregado al movimiento del tiempo. Algunas cosas necesitaban permanecer quietas,
protegidas por la inmovilidad. El oro era una de ellas, pero también lo era el silencio que lo rodeaba. Tenochtitlán ofrecía refugio incluso a las dudas. Permitía que convivieran la esperanza y la inquietud sin obligarlas a enfrentarse. En sus plazas, la gente descansaba sin sospechar que el suelo bajo sus pies sostenía más que piedra y agua. Sostenía decisiones, renuncias, promesas no dichas. Y esa carga, compartida sin saberlo, daba a la ciudad una densidad especial, una gravedad que no se veía, pero se sentía. Cuando el amanecer regresaba, la ciudad volvía a empezar, como si cada día fuera suficiente en sí mismo. El guardián agradecía esa continuidad. Mientras Tenochtitlán siguiera escuchando, mientras siguiera sosteniendo los pasos de su gente, el juramento tendría sentido. Porque proteger el oro no era solo esconder metal, era preservar el pulso de una ciudad que vivía sin saber cuán cerca estaba de perder algo que nunca había reclamado. Nadie levantó la voz cuando llegó el momento de decidir. No hubo señales visibles, ni gestos que delataran la gravedad de lo que estaba en juego. Fue una mañana común, de esas que no se distinguen de las demás hasta que, con el paso del tiempo, se vuelven imposibles de olvidar. El guardián sintió el cambio antes de comprenderlo. Una quietud distinta en el aire, como si la ciudad misma hubiera dado un paso atrás para dejar espacio a una elección que no podía compartirse. Las manos fueron lo primero. Manos humanas, cansadas, con marcas de trabajo y de años. No manos entrenadas para robar, sino para sostener. Al tocar el oro, no hubo temblor, sino una firmeza triste. Como cuando se toma a un niño dormido para llevarlo a un lugar más seguro, sabiendo que no despertará en el mismo sitio. Nadie explicó nada. Nadie preguntó. Las decisiones más importantes rara vez se anuncian. El guardián sabía que no estaba solo, aunque caminara sin compañía. Había otros, pocos, elegidos no por su cercanía al poder, sino por su capacidad de callar. Se reconocían sin mirarse, por la manera en que evitaban ciertas rutas, por cómo desviaban la conversación cuando se acercaba demasiado a lo prohibido. No eran cómplices en el sentido común de la palabra. Eran custodios de una elección compartida que no podía escribirse en ningún registro. Guardar no siempre significa conservar. A veces significa apartar del alcance incluso de quienes creen tener derecho. El oro fue movido sin ceremonia, envuelto en telas que no lo dignificaban ni lo escondían del todo. No se buscó un lugar digno, sino uno olvidable. Un sitio que no despertara preguntas, que no atrajera miradas curiosas. Elegir ese lugar fue un acto de renuncia, porque implicaba aceptar que quizá nunca sería recuperado. Cada paso hacia ese sitio fue medido. No por miedo a ser vistos, sino por respeto al peso de la decisión. El guardián pensaba en los rostros que no estarían de acuerdo, en los que jamás comprenderían por qué alguien optaría por ocultar en lugar de usar. Pensaba también en aquellos que, de saberlo, habrían querido intervenir por amor sincero a la ciudad. Y aún así, siguió adelante. Hubo un instante, breve pero definitivo, en el que todo pudo cambiar. Una pausa. Un cruce de miradas que no buscaban permiso, sino confirmación. Bastaba una palabra para detenerlo todo. Bastaba un gesto para devolver el oro a su lugar anterior. Ese instante pasó sin ser nombrado, y al pasar, selló el destino de aquello que se guardaba. No se trató de engaño, sino de protección. No se trató de ambición, sino de límite. El guardián entendió que elegir también implica cargar con la incomprensión futura. Sabía que, si el oro desaparecía, la historia buscaría culpables. Buscaría traidores, ladrones, manos extranjeras. Rara vez buscaría a quienes decidieron en silencio, creyendo que el olvido era la forma más alta de cuidado. Cuando el oro quedó fuera de la vista, no hubo alivio. Solo una ausencia inmediata, como si algo hubiera dejado de latir bajo la superficie de la ciudad. Esa ausencia no se anunció, pero comenzó a sentirse en los gestos pequeños. En la manera en que el guardián evitaba ciertos caminos. En cómo los otros bajaban la voz al cruzar miradas conocidas. La ciudad seguía, pero algo se había desplazado ligeramente fuera de lugar. Nadie celebró la decisión. No hubo sensación de victoria.
Elegir había sido necesario, no satisfactorio. Cada uno de los involucrados cargó con su parte, sin compartirla. El guardián regresó a su vida cotidiana con una normalidad que dolía más que el esfuerzo físico. Comer, caminar, escuchar risas ajenas, todo adquirió un tono distante, como si estuviera ocurriendo un poco más lejos de lo habitual. El tiempo empezó a cubrir la elección con capas de rutina. Los días se acumularon unos sobre otros, y la ciudad pareció aceptar la nueva disposición de sus silencios. Pero el guardián no olvidó. Recordaba cada detalle, no por obsesión, sino porque olvidar habría sido traicionar la intención original. La decisión no pedía ser recordada por otros, solo sostenida por quienes la tomaron. Así, las manos que eligieron aprendieron a vivir con la certeza de que habían hecho lo correcto sin tener prueba alguna. Aprendieron que hay actos cuyo valor no se mide en resultados visibles, sino en la coherencia interna de quien los ejecuta. El oro quedó atrás, pero la elección permaneció, invisible, firme, acompañando cada paso como una sombra que no abandona. El silencio no llegó de golpe. Se fue instalando poco a poco, como una grieta que no se ve hasta que el muro ya no sostiene el peso. Al principio fue apenas una pausa más larga de lo normal, una respuesta que no llegó a tiempo, una pregunta desviada con cuidado. Nadie lo señaló. Nadie lo nombró. En Tenochtitlán, el silencio siempre había sido parte del lenguaje, pero este tenía una densidad distinta, una presencia que se quedaba incluso después de que las voces regresaban. El guardián lo sintió en el cuerpo antes que en la mente. En la forma en que el pecho se le cerraba al escuchar ciertos nombres. En cómo las palabras se le quedaban atrapadas detrás de los dientes cuando alguien hablaba del oro con ligereza, sin saber. No era culpa lo que sentía, sino una herida abierta por lo no dicho. Porque callar no siempre protege. A veces, callar duele de maneras que no dejan marca visible. Había momentos en que quiso hablar. No para revelar el lugar ni la decisión, sino para compartir el peso. Para decir que el oro no se había perdido, que no había sido tomado por manos ajenas. Que seguía existiendo, intacto, a salvo del ruido y de la codicia. Pero cada vez que ese impulso surgía, lo detenía una imagen sencilla, el equilibrio frágil de la ciudad, sostenido por acuerdos invisibles. Una sola palabra fuera de lugar podía romperlo. El silencio empezó a separar a las personas sin que lo notaran. No con distancia física, sino con una leve incomodidad que se colaba en las conversaciones. Las miradas se desviaban un instante antes de lo habitual. Las risas terminaban un poco antes. Nadie sabía por qué, pero todos lo sentían. Era como caminar sobre un suelo que ya no respondía igual al peso, aunque siguiera pareciendo firme. El guardián comprendió entonces que el oro no era lo único que había sido ocultado. También se había guardado la verdad, y con ella, la posibilidad de consuelo. Porque cuando algo se pierde sin explicación, el dolor busca a quien aferrarse. Algunos lo dirigieron hacia afuera, hacia figuras lejanas y amenazas nuevas. Otros lo guardaron dentro, transformándolo en desconfianza. El silencio, sin quererlo, había abierto ese espacio. Las noches se volvieron más largas. No por falta de descanso, sino por la acumulación de pensamientos que no encontraban salida. El guardián repasaba una y otra vez los momentos en que pudo haber dicho algo distinto. No para cambiar el destino del oro, sino para aliviar la carga de quienes empezarían a sentir la ausencia sin entenderla. Pero el pasado no respondía. Permanecía inmóvil, como el tesoro escondido, exigiendo fidelidad incluso en el arrepentimiento. Hablar habría significado romper el pacto. Y romper el pacto no solo habría puesto en riesgo el oro, sino también la confianza entre quienes habían decidido juntos. El silencio se convirtió así en una herida necesaria, una que no podía cerrarse sin causar un daño mayor. El guardián aprendió a vivir con esa contradicción, proteger implicaba lastimar y amar implicaba callar. La ciudad, sensible a los cambios, empezó a adaptarse. Las historias sobre el oro se multiplicaron, cada una distinta, cada una incompleta. Algunas hablaban de traición. Otras de castigo divino. Ninguna mencionaba el cuidado. El silencio de los guardianes permitió que esas versiones crecieran,
como maleza en un terreno abandonado. Y aún así, nadie intervino. Corregirlas habría sido otra forma de revelar demasiado. En los mercados y en los templos, el tema aparecía y desaparecía como una sombra. Siempre de manera indirecta, como si nombrarlo de frente pudiera traer consecuencias. El oro ausente se volvió una presencia constante, precisamente por no estar. Y el silencio que lo rodeaba empezó a pesar más que el metal mismo. Pesaba en la memoria colectiva, en la sensación de que algo se había roto sin estruendo. El guardián observaba todo eso con una quietud que muchos confundían con indiferencia. No sabían que cada rumor era una punzada, que cada historia falsa se sumaba al costo de la decisión. El silencio no lo protegía del dolor, lo obligaba a cargarlo solo. Pero también le recordaba por qué había aceptado el juramento, porque algunas verdades, al salir a la luz, pueden destruir aquello que buscan salvar. Con el paso del tiempo, el silencio dejó de ser una elección consciente y se volvió costumbre. Una forma de estar en el mundo. El guardián aprendió a moverse dentro de él, a reconocer sus límites, a aceptar que no todo lo que duele puede ser dicho. La herida no cerró, pero dejó de sangrar. Se transformó en una marca interna, una señal permanente de lo que se había sacrificado para que algo más sobreviviera. La ausencia no llegó como una ruptura, sino como una permanencia distinta. No se anunció, no exigió atención inmediata. Simplemente empezó a ocupar el espacio donde antes había algo que nadie veía del todo, pero que ahora todos sentían. Era una ausencia respetuosa, casi cuidadosa, como si supiera que no debía imponerse. Sin embargo, con el paso de los días, se volvió imposible ignorarla. El oro no estaba, y aún así seguía estando en todas partes. En las conversaciones que se detenían antes de llegar a cierto punto. En los rituales que continuaban, pero con una nota apenas perceptible de incompletud. En la forma en que algunos ancianos miraban el agua del lago más tiempo del necesario, como esperando que algo emergiera por voluntad propia. Nadie reclamaba justicia. Nadie pedía explicaciones formales. La ausencia no provocaba ira, sino una tristeza contenida que se asentaba lentamente. El guardián envejeció con esa ausencia. No de manera visible, sino interna. Cada amanecer traía consigo la confirmación de que el oro no regresaría al mundo visible, y con ello, la certeza de que su decisión había sido definitiva. No había arrepentimiento abierto, solo una aceptación profunda, como la que llega cuando se comprende que algunas pérdidas no pueden repararse sin causar una herida mayor. La ciudad aprendió a convivir con el vacío. Lo hizo de la misma forma en que había aprendido a vivir sobre el agua, con equilibrio, con paciencia, con memoria. Las nuevas generaciones crecieron escuchando fragmentos de historias, nunca el relato completo. Para ellos, el oro era más una idea que un objeto. Algo que había existido y que ahora pertenecía a un tiempo difícil de imaginar. Y aún así, esa idea influía en la forma en que entendían el valor y la pertenencia. La ausencia no pedía ser explicada. No buscaba convertirse en lección ni en advertencia. Se limitaba a estar presente en los márgenes de la vida cotidiana. En la elección de no exagerar la riqueza. En la costumbre de guardar ciertas cosas sin mostrarlas. En la aceptación de que no todo lo sagrado debe ser visible para existir. De esa manera, el oro, aunque perdido para los ojos, seguía moldeando la sensibilidad de la ciudad. El guardián sabía que, cuando él ya no estuviera, nadie podría señalar con certeza el origen de esa ausencia. Su nombre se diluiría como tantos otros, y el juramento moriría con él. Pero eso no le inquietaba. Había entendido desde el principio que su papel no era ser recordado, sino sostener algo durante el tiempo que le fuera concedido. La permanencia no dependía de su memoria individual, sino de la huella invisible que la decisión había dejado. En algunos momentos, la ausencia parecía ofrecer consuelo. Como si al no haber cierre, tampoco hubiera final. El oro no fue robado, ni destruido, ni entregado. Simplemente dejó de estar al alcance. Esa ambigüedad permitía que cada quien conviviera con la pérdida a su manera. Algunos lo hacían desde la nostalgia. Otros desde la resignación.
Otros desde una fe silenciosa en que lo sagrado encuentra siempre su propio refugio. La ciudad nunca levantó un monumento para marcar lo perdido. No hizo falta. El recuerdo se integró al paisaje emocional, a la forma en que la gente se relacionaba con lo que poseía y con lo que no. La ausencia enseñó sin palabras que no todo lo valioso está destinado a permanecer visible y que hay decisiones cuyo impacto se extiende más allá de quienes las toman. Cuando el guardián sintió que su tiempo se acercaba al final, no buscó dejar testimonio. No escribió nada. No llamó a nadie para revelar el secreto. Comprendió que hacerlo habría sido una forma de interrumpir la continuidad silenciosa que tanto había costado preservar. La ausencia no necesitaba guardianes eternos. Solo había necesitado uno durante un momento específico de la historia. Así, el oro quedó fuera del relato oficial, pero no fuera de la memoria profunda. Permaneció como una ausencia que no exigía ser llenada, como un espacio dejado a propósito, para recordar que hubo amor, lealtad y orgullo suficientes como para renunciar a la posesión. Y en ese espacio vacío, sostenido por generaciones que nunca conocieron la historia completa, la ciudad siguió viviendo, llevando consigo una pérdida que no pedía ser recuperada, solo respetada.